Ya, entonces hoy día, a partir del día viernes, que ya ustedes tuvieron un resumen y que consultaron dos preguntas acerca del Renacimiento, ¿no? Ese movimiento cultural que se fue ejerciendo bajo el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión, y que tuvo sus principales características. Hoy día vamos a hablar de dos personajes, Nicolás Copérnico y Andreas Vesalius. Igual estos nombres, quizá usted lo vaya a escribir mal, al momento que yo comparto el cuadro, usted va a ver los nombres correctos, ¿no? Para que no escriban cosas que a veces no se dicen. Vamos a iniciar con Nicolás Copérnico, con el primer personaje, Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació y murió en Polonia. ¿Cuándo nace Nicolás Copérnico? En el año 1473 y muere en 1543. Pero ¿por qué estamos hablando de Nicolás Copérnico? ¿Qué nos interesa si nació y murió en Polonia y nació en 1473 y murió en 1543? Este personaje, Nicolás Copérnico, fue un cura católico, fue un matemático, fue un militar y un líder civil. Pero la importancia de hablar de Nicolás Copérnico se debe a que este personaje, Nicolás Copérnico, fue el primero en decir que el Sol era el centro de un sistema de planetas. ¿Por qué estamos hablando de Nicolás Copérnico? Porque fue el primero en decir que el Sol era el centro de un sistema de planetas. Entre ese sistema de planetas estaba la Tierra, que es nuestro planeta, ¿no? Que giran a su alrededor. Nicolás Copérnico escribe un libro, una obra, un libro, como se le quiera llamar, y esa obra él tenía miedo de publicarla. Ese miedo fue tan fuerte que nunca la publicó, y esa obra de Nicolás Copérnico la apareció en el año que él murió, pero él en vida nunca pudo publicarla por el temor de ese entonces, porque la gente, habían científicos, habían teólogos. Cuando nosotros hablamos de teología, ¿no? Viene de la palabra teos, que es Dios, y hablamos de teología, es la ciencia que se encarga del estudio de las características y de las propiedades de la divinidad. Entonces había un sinnúmero de personas que tenían otras creencias, y a Nicolás Copérnico le dio miedo sacar el libro de esa teoría que él tenía, que el Sol era el centro de un sistema de planetas, entre ellos nuestro planeta, que es el planeta Tierra. No vivimos en Marte, algunos, y si les pregunto no saben en qué planeta estamos. Nuestro planeta es Tierra, que giran a su alrededor. Sale ese libro el año que él muere, por todas las personas que tenían otras creencias, como los científicos, como los teólogos. Tenían miedo que le aceptaran o criticaran el libro que él había sacado. Ese libro fue llamado Las revoluciones de las esferas celestes. Las revoluciones de las esferas celestes. Nicolás Copérnico trabajó en esta teoría más de 25 años. Y este libro, ¿no? De las revoluciones de las esferas celestes fue como un punto inicial de la astronomía moderna. Y gracias a Nicolás Copérnico fue como la pieza clave, la teoría de él fue una pieza clave para la revolución científica, que se vino más adelante, que después vamos a ir conociendo y vamos a ver otras personas que aparecen con otra teoría, pero se agarran del punto de inicio de Nicolás Copérnico, porque él ya había dejado allí una idea, ya había dejado una teoría. Ahora vamos a hablar de Andreas
Vesalius. Vesalius es con V, como la escucha, Vesalius, tal como escucha, con S. Andreas, termina en S. Igual ya mismo lo va a ver en el cuadro, no va a escribir cosas que no se dicen. Andrea Vesalius, vamos a hablar de este otro personaje. Este personaje, Andreas Vesalius, también hizo una obra y la publicó, ella sí publicó su obra, en el año 1543. Ella publica su obra en 1543 y esta obra de Andreas Vesalius también fue como la revolución, como un cambio que se le dio a la ciencia. La obra de Andrea Vesalius se trataba sobre la estructura del cuerpo humano. La obra se trataba sobre la estructura del cuerpo humano. Andrea Vesalius, dentro de su obra, ella estaba desafiando a las personas de ese tiempo, a las creencias, a las ideas que se tenían. ¿Ya? Ella en su obra, ella explicaba, exponía con imágenes sobre la separación del cuerpo humano. Se llama disección, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de disección, es como, consiste en separar todo, ¿no? Empezar a estudiar de forma individual cada parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Es decir, estudiarla de forma anatómica. Y en ese entonces era como algo como demoníaco pensar ese tipo de cosas. Andrea Vesalius, ante toda esa situación, ella desafió a todas las personas de ese tiempo y dentro de su obra ella exponía eso, ¿no? En su libro ella tenía imágenes, tenía explicado de forma detallada, de forma clara, la separación del cuerpo humano, ¿no? Que se le conoce como disección. Ahora, como yo les dije, hablamos de los dos personajes y luego yo voy a hablar sobre el concepto de la revolución científica. Separe, mire que hablamos primero de Nicolás Copérnico, luego Andrés Vesalius y ahorita revolución científica. Separe porque en el cuadro va a estar así. ¿Qué es la revolución científica? Se conoce así al periodo que se desarrolla en lo que era en Europa, todos los inventos, los descubrimientos. Me disculpan porque mi hija está recibiendo clase y empieza a llorar. Ya repito, la revolución científica. ¿Por qué se conoce a este periodo como tal? Se lo conoce así como revolución científica al desarrollo que se dio en Europa. ¿Qué desarrollo se vio en Europa? Los inventos, los descubrimientos. Por las personas que no les importaba las críticas, no les importaba encarar el problema que luego se les iba a venir encima. ¿Por qué? Porque ellos tenían dos teorías, el racionalismo y el empirismo, que fue lo que yo les dije antes. Estas dos teorías que se basaron dentro de la revolución científica, sabemos que es un método que estaba basado en la experiencia y en la observación. Estas personas no solamente salían a hablar bla, 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 sin tener una prueba. Estas personas que desafiaron en ese tiempo las creencias de la gente, que como les dije lo veían como un demonio, tener otra creencia, otra idea diferente a la de ellos no les importó, encararon cualquier problema y ellos continuaron con sus teorías, que estaba basado bajo la experiencia y bajo la observación. Esas dos teorías son las de racionalismo y el empirismo, ¿no? Basado en la experiencia y en la observación. Tenemos dentro de la revolución científica, tenemos que en América también se cuestionó mucho, ¿no? Estas tradiciones que existían en ese tiempo, frente a estas personas que decían ese tipo de teorías, ¿no? Mucho más de nuestro sistema solar, como fue Nicolás Copérnico. Esta gente que encaró, como Galileo Galilei,
Isaac Newton y otros personajes que más adelante vamos a hablar, ellos empezaron a encontrar, a descubrir dentro de un nuevo mundo que estaba lleno de especies vegetales, de animales desconocidos, de afirmar y dar teorías sobre la Tierra, que decían que la Tierra redonda, que era achatada por los pueblos, y gracias a estas personas que conocemos la mayoría de las especies, para qué sirven, para qué están destinadas, los animales, es gracias a estas personas que se encararon, se pusieron fuertes y no les importó en ese tiempo desafiar lo que podía venirse encima. Más adelante vamos a ver uno que hasta los encarcelaron, porque hablaban cosas que para ellos lo veían como estúpido o era algo de que también no les beneficiaba a esas otras personas, ¿ya? Y esta gente no le importó nada de aquello, ¿no? No le importó, ellos continuaron descubriendo, continuaron encontrando cosas desconocidas como plantas, como animales, afirmando teorías sobre la Tierra, ¿no? Que si era esférica o no. ¿Y qué ayudó a todo esto? De que los europeos que se habían adueñado, que sabían que ellos eran los dueños de toda la verdad, ¿no? Rompieran ese molde que se tenía de los españoles, que lo que ellos decían no solamente era lo que ellos decían, sino que había otra gente que sí había estudiado, que sí había experimentado y había observado, y que de eso ellos sacaban una teoría. Rompen el modelo europeo y empiezan a creer en las teorías de estos personajes, que la próxima semana vamos a hablar. Estos conocimientos, claro está, son tradicionales, muy limitados a los que ahora, ¿no? Por los instrumentos, máquinas o inventos que ya se tiene, pues, es una cosa bárbara. Pero esta gente es la que deja pues ese puntito de inicio para que hasta ahora continúen estudiando y sacando más teorías de lo que ya se había dicho. ¿Ya? Era muy limitado, era muy tradicional todo lo que esta gente dice, pero es por el tiempo, ¿no? Que se daba. Lo que sí sabemos es que, como lo hizo Copérnico, Nicolás Copérnico, el personaje que estuvimos hablando, y Andrea Vesalius, fueron las personas que dan inicio a estas nuevas teorías que se dan tanto de la tierra, de las especies vegetales, de los animales, ¿no? Y la próxima semana vamos a hablar, como les dije, de todos esos personajes importantísimos, como Isaac Newton y Galileo Galilei, porque si no voy a enredar demasiada información y biografía de cada uno de ellos, ¿no? Trato igual de dar ciertas características y años importantes para que usted conozca, ¿no? Si ve el próximo año el tema, reconozca el personaje y diga algo, ¿no? Característico de esa persona.